Bueno, seguimos con Encuentro con los Trabajadores. La reforma a las pensiones, un gran logro en el gobierno del cambio. Invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Fabio, Marta muy Liliana, buenos días. Cordial bien. saludo para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, Fabio, a ti, bienvenido nuevamente al programa. Me place verte. Bueno, Fabio, y estamos en un momento muy importante en, en las reformas sociales y vamos a hablar acerca de la reforma pensional, ¿cierto? Que a pesar de sus dificultades, pues ha tenido, pues se ha logrado avanzar. Sí, señora. El pasado martes 16 de julio, el gobierno nacional, en medio de una extraordinaria concentración popular en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma pensional. Esta reforma pensional, digamos que es uno de los logros más sustanciales que ha tenido el gobierno en materia de impacto y beneficio a los más pobres y vulnerables. Y va a tener un impacto muy favorable en términos de la población que se desata entre la pobreza y la extrema pobreza. Y por tal motivo, desde la Central Unitaria de Trabajadores siempre seguimos pensando que es un avance importante en este sentido. Todo lo que el neoliberalismo hizo en materia exactamente de la ley 100, es decir, de la privatización de las pensiones y de ignorar a todos aquellos que no fueran los del régimen contributivo, aquí en esta oportunidad, en esta pensión, en esta reforma pensional, reforma a la vejez, se tiene en cuenta a toda aquella gente que estaba por fuera del régimen contributivo y le da una salida y una respuesta favorable. Entonces, esta reforma pensional tiene tres aspectos sustanciales novedosos en materia de atención a la vejez. El primero es lo que se llama el pilar solidario, es decir, un mecanismo por el cual todos aquellos adultos mayores de 60 años si es mujer, 65 si es hombre, que no tenga ningún ingreso, puede reclamar un ingreso solidario equivalente a 225,000 pesos mensuales. Esto cobija aproximadamente a 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen absolutamente ninguna atención por parte del Estado. Y ese es tal vez uno de los aspectos que hay que destacar. El otro es lo que se llama el pilar semicontributivo. Entonces, aquí hay una situación muy particular. El 58% de los cotizantes a los regímenes de pensiones, tanto en Colpensiones como en los fondos privados, el 58% no lograban completar el número de semanas para poderse pensionar. Recuerden aquí, 1.150 semanas en los fondos privados, 1.300 en Colpensiones. Entonces, a esa gente lo que hacían era devolverle los recursos, los ahorros, con una indexación y una rentabilidad. Y se reducía solamente a que esa gente entonces nunca se pensionaba, nunca, y solamente recibían la devolución de los aportes. 58%. Estamos hablando de que si hoy los cotizantes son 10 millones y medio, cerca de un poco más de 6 millones y medio de colombianos solamente se reducían, le devolvían los aportes. Pues ahora no. Esas personas y por eso se llama pilar semicontributivo, todos aquellos que hayan cotizado más de 300 semanas hasta 999 semanas, se les convierte eso en una masa monetaria con el cual el Estado contribuye en un 20% más el día que vaya a recibir esta entre comillas devolución, pero ahora se va a llamar renta vitalicia, más la indexación, más una rentabilidad del 3%, 20% más si son hombres, 30% si son más mujeres, y con eso se constituye una masa monetaria para entregarle una renta vitalicia.
esa renta vitalicia va aproximadamente entre 350.000 pesos para los que solamente tienen 300 semanas hasta el 80% de un salario mínimo. Es decir, hay una respuesta también para ellos, que van a tener ese ingreso durante el tiempo, obviamente, que va desde los 65 años hasta pues, el momento en que fallezca, desafortunadamente. Y el otro es la pensión anticipada. Esta es una cuestión muy novedosa. Esta fue de las cuestiones que formulamos nosotros como Central Unitaria de Trabajadores en las propuestas a esta nueva reforma pensional. Y es que todas aquellas personas que tienen más de 1.000 semanas, 1.001, de 1.001 en adelante, que ya tengan las características de 57 años de edad si es mujer o 62 si es hombre, pero que no logre completar las 1.300 semanas, puede pensionarse y por eso se llama pensión anticipada. El tema es que él recibe la pensión de acuerdo a las características como se liquida en el régimen de prima media, ¿sí? Es una pensión que es mínimo del 65% de los ingresos que haya tenido en los últimos 10 años, se hace una valoración y se le entrega entonces esa pensión. El tema es que él sigue pagando la cuota de pensión, es decir, el 16%, hasta que completa las 1.300 semanas. Pero digamos que el tema es que tenga más de 65 años en ese momento y puede acceder a esta pensión anticipada. Es una situación muy importante porque esos trabajadores también hacían parte de ese 58% que nunca podía pensionarse si se le devolvían los aportes. Aquí si tiene más de 1.000 semanas, le dan la pensión anticipada. Y el tema importante y significativo, y es que con esta decisión de la reforma pensional se le da un golpe certero a los fondos privados. Los fondos privados hoy tienen el 72% de las cotizaciones de los trabajadores, de los 10,5 millones de trabajadores que hoy cotizan en Colpensiones en los fondos privados. Se quedan con el 72%. Por eso en estos 30 años han acumulado 420 billones. Con esta decisión de que el umbral obligatorio de cotización de 2,3 salarios mínimos, es aproximadamente unos 3 millones de pesos, que sea lo que venga el trabajador, todos cotizan por ese monto en Colpensiones. Y la gente que tenga más de 2,3 salarios, cotiza en los fondos privados, es decir, por los primeros 2,3 cotizan Colpensiones y por los siguientes, si tiene más de 2,3, por los fondos privados. Y entonces, por esta decisión, a partir del 1 de julio del año 2025, que es cuando entra en operación ya definitivamente todo este sistema que hemos dicho acá, el 78% de la cotización va a ir a Colpensiones, al fondo de ahorro que va a manejar el Banco de la República, que va a manejar en fiducia el Banco de la República, y solamente se quedarán entonces con los ahorros de los trabajadores el 22% en los fondos privados. Es decir, empieza el marchitamiento de los fondos privados. Esta es una medida, pues obviamente que el Estado tenía que hacer para poder, ¿sí?, hacer estas otras tareas del pilar solidario, el pilar semicontributivo y la pensión anticipada, y que evidentemente no siguiera golpeando fuertemente el déficit fiscal que se ocasionaba porque el único que pensionaba era Colpensiones y los fondos privados se quedaban con ahorros. El hecho de que vayan a este fondo de ahorros en fiducia por el Banco de la República le va a permitir al Estado reducir significativamente su déficit fiscal. El tema que siempre nosotros seguiremos señalando, y es nuestra, digamos, inconformidad frente a la reforma pensional, es que pensamos que ese umbral de cotización es muy bajo y que debe, nosotros lo propusimos en el medio de la discusión en el Congreso, de que fuera 4 salarios mínimos, y vamos a seguir insistiendo en eso. Claro, se requiere una nueva ley que lo diga. Aspiramos que en el año 2026, ¿por qué no?, tengamos una mejor correlación de fuerzas y esta situación pueda ser presentada en el Congreso de la República y se mejore a un sector de la clase media que entre 2,3 y 4 salarios mínimos, pues vería reducido de alguna manera sus ingresos el día que se pensione. Pero integralmente es una reforma progresiva que le sirve a la mayoría de la vejez y que va a beneficiar
a toda esta gente que desafortunadamente o nunca se pensionaba a pesar de tener cotizaciones o que nunca había cotizado. Un logro del gobierno del cambio, un logro de todos los esfuerzos que desde el movimiento sindical hemos hecho para que evidentemente se atendiera a este sector de la vejez. Y por último, quiero decir que esta norma no le aplica ni a las Fuerzas Armadas ni al magisterio, en el entendido exactamente de que ellos son regímenes exceptuados y muy claramente lo establece la norma de que a ellos no los cobija, no les aplica esta norma. De tal manera que se salvaguardan también los derechos en esta oportunidad del magisterio. Bueno, eso es lo importante y significativo de esta reforma pensional. Y vamos ahora por la reforma laboral, que empezó exactamente ya en la Comisión Séptima a aprobarse. Seguimos insistiendo de que hay que incorporar a ella, a esta reforma laboral, los derechos colectivos que fueron eliminados en la Comisión Séptima de la Cámara, pero que ahora que vaya a plenaria vamos a hablar nuevamente con los representantes de la Cámara para que sean incorporados derechos colectivos. No puede haber odio al sindicalismo, porque eso lo que expresa es un odio a los sindicatos, eliminar los derechos colectivos de la reforma laboral. Marta Liliana, mil y mil gracias. Un cordial saludo desde la Central Unitaria de Trabajadores para usted, para encuentros pedagógicos y para la audiencia de este apreciado programa. Buen día para todos y todas. A ti, Fabio, muchas gracias. Y bueno, también de reconocer tu labor tan importante como presidente en la CUT. Gracias, Fabio, por tu informe. Fabio, antes de que se vaya Martica, disculpe un momentico, que es que aquí es necesario hacer una aclaración con Fabio, porque pues como este es un programa del magisterio colombiano, pues varios tienen esa inquietud de si que esta reforma cobija a los maestros. Entonces, para que nos aclare eso, Fabio, gracias. Sí, no cobija a los maestros, no le aplica. Ok. Buen día. Bueno, Fabio, muchas gracias. Excelente día.